Bienvenidos, gracias por estar aquí presentes, gracias Flavia por, por echarnos una mano en este tema que estamos viviendo. Y la idea de este webinar es compartir con los padres de familia algunas estrategias para que podamos llevar mejor este convivir que de alguna manera es diferente al que normalmente estamos acostumbrados, porque salimos, tenemos nuestros espacios. Y en una oportunidad compartí con ustedes un video que estaba en inglés del International School de Panamá, que me pareció bastante bueno. Y hablando con Flavia, decidimos, bueno, a lo mejor podemos hacer algo versión Cochabamba, ¿verdad? Eh, en nuestro idioma para que podamos entonces llegar a nuestro público, que son ustedes, nuestros padres. Espero que todos se encuentren bien. Entonces, eso es un poquito el motivo de esta reunión y le agradezco a Flavia, que no solamente es mamá de familia, sino que también es psicóloga, ha escrito libros y algunos de ustedes ya la conocen porque ha dado talleres tanto a nuestros estudiantes como a padres de familia. Antes de empezar con la presentación, a lo mejor no todos están familiarizados con este tipo de plataformas, pero es un poquito diferente al meeting, a la reunión por Zoom. Este es un webinar, entonces nos pueden ver a Flavia y a mí, y ustedes, yo les puedo dar acceso al audio para que puedan hablar. En la parte de abajo, ¿okay?, de la pantalla hay un icono que en inglés es Q&A, Q y A. Si lo abren ahí, ¿verdad? Pueden hacer ustedes las preguntas, ¿verdad?, que tengan mientras Flavia da su presentación. Y al final de la presentación podemos entonces abrir estas preguntas. Yo las voy haciendo a Flavia y Flavia las va contestando. ¿Ok? Entonces, también hay un chat, ¿verdad? En uno de los iconos al lado de participante, donde ustedes pueden escribir mensajes a todos los participantes y panelistas o um, solamente a una persona indicada. También podemos utilizar ese chat. ¿Ok? Entonces, ahora yo voy a compartir la pantalla. Dame un segundo. Y eh, y le doy la palabra entonces a Flavia para que comience. Ok, Flavia. Ahí voy. Muy bien. Ok. Adelante, Flavia. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por la convocatoria y por la iniciativa de poder tener esta charla, este webinar con los papás del colegio. Así que estoy muy contenta de poder estar acompañándolos. La idea de esta charla es poder darles herramientas para poder pasar esta cuarentena que nos agarró así como de un día para el otro, pero de la cual ya llevamos más o menos 7 semanas en casa, para poder pasarla lo mejor posible, ¿no? En este contexto donde hemos tenido que cambiar nuestras rutinas, nuestros hábitos, donde no podemos salir de casa ni llevar a cabo nuestra vida normal, ¿no? Y esto puede haber llevado en muchas ocasiones o en muchas situaciones a desarrollar sensaciones o emociones de miedo, de rabia, de tristeza, ¿sí? Esto tiene un impacto psicológico, la cuarentena no podemos
dejarlo pasar por alto, ¿no? La incertidumbre que produce la cuarentena, de no saber cuándo termina, cuándo vamos a poder volver a nuestras rutinas, cuándo vamos a poder volver al colegio, cuándo vamos a poder volver al trabajo, interfiere en nuestra vida, ¿sí? Por lo cual, en primer lugar, lo que debemos hacer es aceptar esto que estamos sintiendo, y esto va a ser el primer paso para que podamos lograr un bienestar, ¿sí? Entonces, para lograr o para poder tener una vida lo más feliz y calmada, yo les traje acá algunos consejos, que son los que se ven en la lámina, que tienen que ver, en primer lugar, con ayudar en las labores de la casa, ¿sí? Esto tiene que ver, todo lo que está escrito acá, con poder armar una rutina, ¿sí? ¿Por qué es importante que armemos en casa con nuestros hijos una rutina? Porque la rutina siempre, en cualquier situación, nos ordena la mente, pero mucho más en momentos de estrés como los que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, ayudar en casa, ¿por qué es importante? Porque hay que compartir las responsabilidades de la casa, ¿sí? Todos tenemos que hacernos cargo de algo alternando las funciones. Entonces, por ahí podemos armar un cronograma en casa y lo ponemos en el refrigerador, donde dice lunes, martes y miércoles, Juan saca la basura, martes y jueves lo saca María, lunes, miércoles y viernes Juan pone la mesa, ¿sí? Alternando las funciones y que nadie se sienta también sobrecargado con hacer todas las cosas de la casa, ¿sí? Hacernos todos responsables de las cosas que hay que hacer. En segundo lugar, dice, armemos un horario, ¿sí? ¿Por qué también es importante armar un horario? Es importante armar un horario para no tener la sensación que por ahí pasa en algunas situaciones de estar en la nada, ¿sí? Que da lo mismo si es lunes, si es miércoles, si es domingo, no tiene que dar lo mismo. No podemos estar como en un limbo eterno, ¿sí? En una sensación de infinito, donde da lo mismo bañarme, no da lo mismo, ¿sí? No da lo mismo estar todo el día en pijama, no da lo mismo lavar o no lavar los platos, pues entonces uso todos los platos que tengo y cuando se acaban ahí recién los lavo. No da lo mismo bañarme o no, ¿sí? Tenemos que tener una sensación de que esto tiene una rutina, de que lunes a viernes hacemos determinadas actividades, sábado y domingo hacemos otras, ¿sí? Pero marcar los horarios es algo muy importante. Es muy importante que todos los días, o por lo menos de lunes a viernes, estipulemos un horario que tenga que ver con el desayuno, otro horario donde nos aseamos, donde nos bañamos, nos cambiamos, ¿sí? Nos cambiamos justamente por esto, por no sacar esta sensación de estar en la nada, ¿sí? Pues ponemos otro horario para almorzar. Es importante, en este horario del almuerzo, no tener los celulares, por ejemplo, porque así privilegiamos la comunicación en la familia, hablar sobre lo que está pasando, sobre lo que nos pasa a cada uno. También, acá en el otro cuadrito dice hagamos cosas que tengamos pendientes para hacer, como puede ser organizar el closet, sacar cosas que ya no uso. En otro lado dice, cada uno propone una actividad divertida al día. En otro, conozcámonos más, tratemos de disfrutar más tiempo juntos. Y también visitemos virtualmente a algún amigo o alguien de la familia, eso es súper importante también, ¿sí? Entonces de eso se trata, un poco de programarnos las actividades que vamos a hacer durante los días que dure la cuarentena, ¿sí? Acuérdense que ¿por qué es importante? Porque la rutina nos ordena, y en estos momentos de estrés es importante bajar la ansiedad, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer también? Balancear el tiempo. ¿Qué es balancear el tiempo? Balancear entre lo que son las tareas del hogar, lo que es el trabajo y lo que es el entretenimiento. Y tenemos que sumar algo muy importante, que es el ejercicio físico. Si no lo hacíamos, por ahí es un buen momento para que incorporemos ejercicio físico. ¿Por qué? Porque además de oxigenar el cerebro y de reforzar el pensamiento creativo, la actividad física es un ansiolítico y un antidepresivo natural. Entonces, en estos momentos, poder hacer actividad física nos baja la ansiedad, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación ideal, digamos, para esto? En los adultos se dice que lo ideal sería hacer 1 hora de ejercicio físico por día, y en los niños media hora. ¿Cuál es el momento ideal para hacer actividad física? A ver, hay personas que si hacen a la noche, esto como que los acelera justamente por todo lo que tiene que ver con generar neurotransmisores antidepresivos y no los deja dormir, por ejemplo. Entonces por ahí no está bueno hacer actividad física a la noche. El momento ideal sería hacerlo por la mañana, ¿sí? En algún momento que tengamos tiempo. ¿Por qué? Porque esto nos va a generar toda una sensación de bienestar que nos va a durar todo el día,
¿sí? Entonces, idealmente sería la mañana, pero bueno, cada uno encuentra cuál es su momento más apropiado. También es importante en el tema de los horarios establecer nosotros y con nuestros hijos horario de acostarnos, ¿sí? Pasa y está pasando con muchos chicos que se pasan con el horario de acostarse y por ahí se quedan despiertos hasta las 4 de la mañana, entonces evidentemente alguien que se acostó a las 4 de la mañana, obviamente no se puede despertar a las 8 para ninguna actividad escolar, o aunque fuera un fin de semana, el reloj se nos va trastocando y nos cuesta después volver a la rutina. Entonces es importante establecer horarios para la hora de irse a dormir. Además, porque es muy importante descansar, ¿sí? El sueño refuerza el sistema inmune. Entonces, en estos momentos, cuando estamos tan complicados con este tema del coronavirus, que algo nos refuerce el sistema inmune nos viene muy bien. Bueno, vamos a la siguiente, Gustavo. En esta siguiente diapositiva lo que les puse es como una receta, ¿sí? ¿Cuál sería la receta para poder salir un poco más reforzados como familia en esta cuarentena? Entonces, primero, lo que tiene que haber en todas las familias es límites, ¿sí? A veces la palabra límites y firmeza que está por ahí abajo no tiene muy buena prensa, pero los límites son necesarios en la crianza de los chicos, porque los límites nos muestran cuál es el camino que debemos llevar, ¿sí? Nos marcan la senda, es como si yo voy en un puente y el puente no tiene barandas, ¿sí? Cuando lo intento cruzar me voy a sentir insegura, hasta me puedo llegar a caer. Entonces los límites serían como esa baranda que me da seguridad por donde tengo que ir. Si yo no puse límites mucho en casa, por ahí en este momento me va a resultar seguramente mucho más complicado, pero siempre hay tiempo para reforzar estos temas, ¿sí? ¿Cómo se ponen los límites? Los límites se ponen con firmeza, pero no quiere decir firmeza que sea una manera autoritaria, ¿sí? Sino que las cosas que se deciden en la casa, yo tengo que asegurarme de que se cumplan porque tengo algún motivo para esto, ¿no? También tengo que dar una dosis de ternura, de paciencia, de creatividad, ¿sí? Que seguramente a todos nos ha pasado, tenemos que desarrollar nuestra creatividad, inventar cosas, pensar en qué alternativas, en qué situaciones, en qué cosas nuevas puedo hacer en casa, el amor, que seguramente está presente en todas las casas, el sentido del humor y la fuerza de voluntad, ¿sí? ¿Qué es la fuerza de voluntad en este punto? Tiene que ver con que nos exige a nosotros papás salir un poco de esta zona de confort en la que estábamos antes de que pase todo esto y ponernos por ahí a hacer cosas que en otro momento no las hacíamos, que no estamos tan acostumbrados, ¿sí? Entonces, con un poco, una dosis de cada una de estas cosas que figuran acá en esta receta, me parece que seguramente podremos salir felizmente de esta situación de cuarentena, ¿sí? La otra, por favor, Gustavo. En esta diapositiva les puse 3 ítems que tienen que ver con que en casa tenemos que encontrar un equilibrio, ¿sí? Tenemos que poner como en una balanza donde haya una misma dosis de espacios de recreación, de espacios de obligación, como pueden ser la escuela y el trabajo, y de espacios de comunicación. Estas 3 cosas tienen que estar, y están presentes en todas, pero tienen que estar en una medida equitativa para cada una, para que todas tengan más o menos el mismo peso, ¿sí? Tiene que haber de las 3 cosas. La siguiente, por favor. Acá les traje algo sobre lo que es la nutrición emocional. La nutrición emocional no tiene que ver con qué alimento comemos para sentirnos mejor, que también eso existe, sino que tiene que ver con, como dice ahí abajo, cuánta suciedad dejamos entrar en nuestro cerebro. ¿Esto qué es? ¿Qué quiere decir? Tiene que ver con qué información nosotros dejamos entrar, qué información estamos expuestos, por ejemplo, a través de las noticias, a través del WhatsApp. Nosotros estamos hiperestimulados con información, pero bueno, ¿cuánta de esa información nos sirve? ¿Cuánta información en realidad nos llena de miedo, de desesperación, de tristeza? Y esto, obviamente, determina nuestro estado de ánimo, ¿sí? Entonces, es muy importante estar atento a esto. Si yo estoy todo el día escuchando información sobre el coronavirus, lo más probable es que empiece a preocuparme por escenarios futuros, lo cual no está mal. Pero si estoy todo el día pensando en qué va a pasar con la salud de mi familia, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con el colegio de mis hijos, esto me crea algo que llamamos mecanismo anticipatorio,
de generar posibles escenarios que nos puede hacer sentir mal, ¿sí? Y esto es algo que les puede estar pasando a muchos de ustedes. Por eso lo importante, y es lo que viene en la diapositiva siguiente, es controlar la información que recibimos. ¿Qué es controlar la información? Yo puedo chequear la información, pero no estoy en el sillón de mi casa mirando la tele, mirando la computadora las 24 horas sobre la información, sobre cómo avanza el coronavirus, cuántos muertos hay, cómo va avanzando la situación en otros países, ¿sí? La información la debo chequear 1 o 2 veces por día. ¿Y en qué momento del día? Por ahí, si yo soy medio sensible a que la información me afecte, capaz que a la noche no está bueno que esté mirando las noticias. Con que lo mire al mediodía es suficiente porque tengo tiempo como para procesar toda la información, capaz que si lo veo a la noche después no puedo dormir. Entonces, con que yo chequee la información 1 o 2 veces es suficiente. También tengo que tener en cuenta que la información tiene que ser oficial, tiene que ser de fuentes confiables, ¿sí? Porque información hay por todos lados, pero esta tiene que ser fidedigna. Y en lo último dice no llenarnos de WhatsApp, ¿sí? Recibimos 850.000 WhatsApp de 800.000 grupos con información todo el tiempo, y esto no está bueno, no nos hace bien. ¿Por qué? Porque esto produce algo que se llama negligencia de la probabilidad. No sé si alguna vez lo escucharon. Esto significa que pienso que por toda la información que tengo más probabilidades de enfermarme de las que realmente tengo. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, 46 años, como tengo yo, no fumo, soy una persona que hace actividad física, me cuido, cuando salgo tengo los recaudos necesarios, la verdad que tengo muy pocas probabilidades, no solo de enfermarme, sino de que si me llego a enfermar, esto sea una causa de muerte, ¿no? Pero si yo estoy todo el día mirando información sobre esto y veo que en realidad hay mucha gente también de 46 años que se enfermó y que tuvo desencadenantes malos, digamos, en la enfermedad, seguramente voy a ponerme mal y voy a pensar que eso me va a pasar a mí. Si esto tiene un impacto, la información que yo veo tiene un impacto psicológico que puede generar angustia, ansiedad, depresión y estrés, ¿sí? Entonces, y ahí vamos a la siguiente, elijamos cuidar nuestros pensamientos, ¿sí? Elijamos cosas que nos hagan sentir bien, como reír, crecer, reflexionar, aprender cosas nuevas. La siguiente, por favor. Acá, en esta diapositiva, lo que les puse, y ya dirigiéndonos más puntualmente a lo que son nuestros hijos, como dice el título, tenemos que entender a nuestros hijos. ¿Y qué es entender a nuestros hijos? Entender a nuestros hijos significa entender cómo se sienten, cómo están viviendo la situación que estamos pasando y atravesando todos. Es un buen momento para ayudar a nuestros hijos a desarrollar habilidades que le permitan reconocer y manejar sus emociones. Si esto nunca lo hicimos en casa, lo podemos empezar ahora y yo les voy a ir dando como unas herramientas como para hacerlo. Aprender a darnos cuenta de lo que sentimos, identificando qué emoción estamos sintiendo, ¿sí? Esto de identificar las emociones es un proceso que se inicia en la infancia, pero que continúa a lo largo de toda la vida. Entonces lo podemos hacer nosotros y es súper bueno que lo empecemos a hacer con nuestros hijos. Seamos curiosos acerca de lo que nuestros hijos están sintiendo, ¿sí? La siguiente, por favor. Acá dice, reconozcamos y validemos sus emociones. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo le puedo decir a mi hijo, y con esto tiene que ver con el reconocer y validar, que es difícil para todos tener que estar en casa, por ejemplo, y darle batalla al coronavirus. Esto hace que vos no puedas ver a tus amigos y veo que esto te hace sentir triste, ¿sí? Acá estoy reconociendo y validando una emoción que seguramente él está sintiendo. Cuando los chicos aprenden a validar sus propios sentimientos, esto le permite reducir la intensidad de la emoción que están sintiendo en ese momento y construir confianza en sus propias habilidades para manejar las emociones, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros los ayudemos con esto. Cuando uno expresa en palabras lo que está sintiendo, la intensidad de esa emoción, les aseguro que baja, ¿sí? Entonces después, una vez que yo lo identifico, que yo lo pongo en palabras, acepto esto que me está pasando, veré de qué manera voy a intentar solucionar esto, ¿no? Que ahora más adelante lo vamos a ver. Siguiente, por favor.
ayudémoslos a descubrir qué actividades o qué experiencias los ayudan a sentirse mejor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto va a depender siempre de la situación y de las preferencias de cada niño o de cada adolescente. Pero por lo tanto, exploremos diferentes actividades que los hagan sentir bien. ¿Qué puede ser esto? Por ahí si un chico está pasando un mal momento, lo pongo a escuchar música, una música que le gusta, y esto lo relaja, lo hace sentir bien. Otros chicos por ahí le puedo dar un baño caliente, a otro puede ser que le resulte abrazar un peluche, a otro construir un puente, no sé, o hacer un show de marionetas. A otro puede ser que hacer mindfulness seguramente le baje la ansiedad y lo haga sentir más tranquilo, o ejercicios de respiración. No sé, tenemos que explorar, como les decía antes, e investigar y ahondar con los chicos qué situaciones los van a hacer sentir mejor. Siguiente. Como venimos hablando de las emociones, es importante que entendamos que la familia es la escuela sobre lo emocional, ¿sí? Hay miles de talleres y hay escuelas donde la educación emocional forma parte de la currícula y eso está buenísimo, pero en casa es el primer lugar donde tenemos que ayudar a nuestros hijos a expresar sus emociones. Nosotros somos los modelos permanentes de cómo afrontar y cómo resolver las emociones. Por eso es importante que ellos vean cómo nosotros manejamos nuestras propias situaciones difíciles, ¿sí? Es importante que expresemos nuestras propias emociones y cómo las manejamos. Por ejemplo, no sé, yo puedo estar cenando y les cuento a mis hijos que la verdad que me siento un poco frustrada porque mi jefe no me reconoce todo el trabajo y el esfuerzo que estoy haciendo. Así que, chicos, ¿saben qué? Me voy a ir a ver una película después de cenar y después me voy a ir a dar un baño caliente y me acuesto. ¿Sí? De esta manera lo que yo estoy haciendo es mostrando un modelo de cómo expresar, cómo aceptar y cómo resolver las emociones. ¿Sí? La siguiente, por favor. Tenemos que entender qué es lo que ellos sienten y qué los preocupa, y ayudarlos a encontrar formas positivas de aliviar estos sentimientos, ¿sí? Esto es muy importante y es nuestra labor. La siguiente. Acá les traje algunos tips, ¿sí? Algunas recomendaciones de lo que es afrontar la cuarentena con niños, ¿sí? Después vamos a ver algunos tips para el trabajo con adolescentes. ¿Qué es lo que hacemos en primer lugar? En primer lugar, con los niños les contamos lo que está pasando. A los niños les contamos, a los más grandes, a los adolescentes, conversamos con ellos sobre esto, ¿sí? ¿Qué es contarles lo que está pasando ahora? Es explicarles la gravedad de la situación, por qué no podemos salir de casa, y explicarles por qué todos somos responsables, ¿sí? No solo los papás y los niños no, sino que ellos también forman parte en esta cadena de responsabilidades. Entonces, le contamos lo que está pasando. Después, elegimos momentos del día para jugar. ¿Qué quiere decir elegimos momentos del día para jugar? Más que desesperarnos nosotros por proponer juegos y estar pensando juegos específicos pautados por nosotros, tenemos que escuchar y atender las necesidades de cada niño, ¿sí? Después vemos el tablero con rutinas, que ya lo hablamos antes. Cuentos sobre emociones. A ver, el tema de los cuentos es súper importante, y la lectura de toda la vida, cuanto más en la infancia y más en este momento, donde la lectura nos permite viajar a otros lugares, ser otras personas, estar en otros tiempos, ¿sí? Entonces, súper recomendada y más que nunca la lectura con los chicos, ¿sí? Y además hay cuentos que uno puede fijarse en internet, hay muchos, que hablan sobre las emociones, ¿sí? Entonces, siempre es importante normalizar o aceptar que esta emoción que estamos leyendo del cuento nos puede pasar y les puede estar pasando a ellos, y les aseguro que los chicos que generalmente no son tanto de expresar a través de las palabras, sino mediante actos, mediante juegos, mediante dibujos, a través del cuento van a poder entender un poquito más qué les está pasando, ¿sí? Entonces, súper importante este punto de los cuentos. También comunicar con nuestros hijos las emociones. ¿Qué es esto? Por ejemplo, estamos en la cena y podemos hacer un juego donde cada uno dice en qué momento del día se sintió más feliz, si hubo algún momento del día que se sintió triste, si hubo algún momento del día que se sintió frustrado, pero donde todos participamos, los papás también contamos
qué es lo que nos pasó en el día y cómo nos sentimos. ¿Sí? Y por último, permitirles aburrirse, ¿sí? Dejemos que los chicos se aburran, no le tengamos miedo al aburrimiento. El aburrimiento no es una amenaza, no es nada peligroso, a lo que a veces por ahí si están aburridos los papás nos desesperamos por enseguida llenar ese vacío con alguna actividad que se nos ocurra, y lo mejor que le puede pasar a un chico en algún momento del día es aburrirse porque va a despertar alguna creatividad o se le va a ocurrir algo por sí mismo, ¿sí? Siguiente, por favor. Este es los tips para lo que son los adolescentes, ¿no? Sí. A ver, en primer lugar, tenemos que entender el proceso adolescente. ¿Qué significa entender el proceso adolescente? En esta etapa, los adolescentes, en una situación normal, lo que buscan es salir, socializar, todas actividades que están fuera del seno familiar, ¿sí? Hacer actividades con amigos. Justamente esto es lo que no pueden hacer en este momento, entonces puede estar generando ansiedad, malestar, frustración, que a su vez en el seno de la familia puede generar otro tipo de discusiones o de confrontaciones. Por eso lo más importante, que es lo que viene después, es mantener la calma, ¿sí? Para poder gestionar esto que estamos viviendo y ayudarlos, como dije antes, a poder identificar sus emociones, aceptarlas y gestionarlas de una manera adecuada. Después viene favorecer el diálogo y la comunicación, ¿sí? Siempre tenemos que estar atentos a poder generar situaciones de diálogo y de charla con nuestros hijos, llegar a acuerdos juntos. Cuando los adolescentes sienten que son parte de las decisiones que están tomando, de los acuerdos que están llegando, los cumplen mucho mejor que si sienten que es algo impuesto por los padres. Entonces es muy importante poder llegar a acuerdos donde participen las dos partes, digamos. No entrar en conflicto, ¿sí? Evitar luchas de poder, evitar ataques personales, siempre tratando de empatizar y escuchando sin juzgar, ¿sí? Esto es muy importante. Y manteniendo siempre una conducta positiva y asertiva hacia ellos. Siguiente, por favor. Acá les puse como un capítulo, como aparte, un slide separado que tiene que ver con el capítulo de la tecnología, ¿sí? Aprovechemos la tecnología, aprovechemos Internet para que ellos puedan mantener la comunicación con sus amigos, ¿sí? Entonces, buenísimo, pues esto hubiera ocurrido unos años atrás, esto no sería posible. Así que aprovechemos esto para que ellos puedan tener comunicación con sus amigos. ¿Por qué? Porque el aislamiento que tenemos no es aislamiento social como muchas veces escuchamos. El aislamiento en todo caso es físico, no podamos estar físicamente juntos. Entonces favorezcamos el contacto social a través de las redes, a través del WhatsApp, de todos los medios que ellos tienen disponibles. Sí al contacto social. Sí, el contacto, como les dije, no es el aislamiento, perdón, debe ser físico, no social. Y subrayemos que esto, obviamente, para trabajar con ellos no va a ser permanente, es algo temporario, y tiene una motivación. Entonces trabajemos en casa también, ¿qué es lo que nos motiva a estar en casa? ¿Sí? Estamos en casa, estamos en familia, estamos con vida, esto tiene un motivo y tiene un propósito, que es la vida que está por sobre todo lo demás, ¿sí? Entonces es importante a veces refrescar estos conceptos. La siguiente, por favor, Gustavo. Acá vienen unos tips o algunas actividades que podemos hacer en familia, ¿sí? Con los adolescentes o con los chicos. A ver, dice, realicen alguna actividad que sea planeada por ellos, ¿sí? Porque por ahí a nosotros se nos pueden ocurrir 20.000 actividades, o no se nos puede ocurrir ninguna, pero por ahí tienen que ver con nuestro gusto y no con lo que ellos tengan ganas de hacer, ¿sí? Entonces es importante que las actividades en algún momento del día que realicemos tengan que ver con lo que ellos les gusta. Por ejemplo, a mí el otro día me pusieron a jugar al fútbol, ¿sí? Imagínense, ellos 0 ganas tenían y se reían conmigo de que me pasaba la pelota por el costado, si abría la pierna me pasaba entre medios, ¿sí? Pero bueno, es una actividad que ellos disfrutaron, que la pasamos bien, que nos reímos de todas estas cosas, entonces es importante estar atento a esto. Contar historias sobre la propia niñez y la adolescencia a los chicos les encanta, ¿sí? Aunque a ustedes les parezca que no, que esto les gusta más a los chiquitos, a los adolescentes también les gusta escuchar
cómo fue tu niñez y cómo fue tu adolescencia. Así que aprovechemos esto. Trabaje menos, juegue más y manténgase disponible. ¿Qué significará esto de mantenerse disponible? Mantenerse disponible es como si tuviéramos una farmacia de guardia a las 24 horas, es estar disponible para que mi hijo venga o para que no venga, pero que él sepa que puede contar con nosotros, ¿sí? Mostremos interés por su mundo, ¿sí? Conectémonos con las cosas que a ellos les gustan, por ahí, ay, yo no tengo ni idea, ni me gustan las cosas que escuchan, bueno, pero por ahí puedo preguntar, de alguna manera tengo que mostrar algún interés por lo que es el mundo adolescente. Permitamos espacios de privacidad. Muy importante para los chicos, para los papás, para todo el mundo, que durante el día, en algún momento, tengamos espacios para estar con nosotros mismos. Cada uno hace lo que quiere, por ahí yo me quiero recostar, el otro quiere mirar una película. Es necesario, para desconectar un poco de tanta convivencia a las 24 horas, tener espacios donde estar cada uno consigo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que entonces vamos a permitir pantallas las 24 horas y que el adolescente esté en su cuarto y yo le hago room service cual si estuviera en un hotel all inclusive del Caribe. No, eso no, ¿sí? Son momentos, tenemos que balancear, como les dije anteriormente, que haya espacios para todo, pero todo con equilibrio, ¿sí? Vean una película que ellos elijan, ¿sí? Pues por ahí yo tengo ganas de ver, no sé, una película o una serie que a mí me gusta y no tiene nada que ver con el interés de mi hijo, entonces démosle la oportunidad y la miramos. Si yo tengo hijos muy desfasados en edad, siempre la película debe ser acorde al más chiquito, ¿sí? Entonces no voy a mirar una película prohibida para 16 cuando tengo uno de 8, ¿sí? Por ahí la puedo mirar en otro momento con el que tiene 16, y ahora miramos una que sea apta para todo público, ¿sí? Esto es algo importante a tener en cuenta. Y dejémosle a los adolescentes un espacio para que puedan drenar su cuota de rebeldía, ¿sí? Los adolescentes tienen esta rebeldía que tiene que ver con el proceso natural de la adolescencia, que va a pasar, y va a pasar con cuarentena o sin cuarentena, pero al estar conviviendo todos juntos es mucho más difícil, pero dejémosle este espacio. Si a él le gusta escuchar una música que a mí no me gusta, que la verdad en mi vida lo hubiera escuchado, bueno, lo dejo que ponga un poco de esa música un rato, no pasa nada. No obturemos esto, no tapemos, porque si no va a ser como una olla a presión, ¿sí? Dejemos espacios para que ellos puedan expresar su parte rebelde en algún momento. La siguiente, por favor. Acá vemos, les traje algo que tiene que ver con cómo transformar los pensamientos negativos en positivos, y algo de esto el colegio estuvo mostrando en sus redes sociales, ¿sí? Que me pareció súper interesante. En psicología lo llamamos reencuadre cognitivo, ¿sí? Y tiene que ver con cómo transformamos algo que pensamos y que es negativo en algo positivo. Por ejemplo, ante un hecho externo, como es el coronavirus, un pensamiento negativo puede ser estoy preso en casa, ¿sí? Y esto de pensar estoy preso en casa inevitablemente tiene un efecto emocional, ¿sí? Que puede ser frustración, puede ser ansiedad, puede ser depresión. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que frente a un hecho externo, yo puedo desarrollar un pensamiento negativo o puedo desarrollar un pensamiento positivo. Si el hecho externo en sí no es ni lo positivo ni lo negativo, es sino el pensamiento que yo desarrollo frente a esto. Si ya lo decía un filósofo griego llamado Epícteto hace muchísimos años, que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que decimos acerca de lo que nos sucede, ¿sí? Entonces, es muy importante que sepamos que lo que pensamos va a generar un efecto emocional. Por lo tanto, tratemos de cambiar estos pensamientos negativos por unos positivos. Por eso ahora en el siguiente, ahí les puse unos ejemplos. De cómo transformar estos pensamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ante el pensamiento, estoy preso en casa, ¿cómo lo puedo transformar en un pensamiento positivo? Estoy a salvo en casa. Pues en realidad, primero que lejos, la situación es la de estar preso, en primer lugar, y además estoy a salvo en casa porque todos los peligros están fuera de casa en este momento. Entonces lo mejor que me puede pasar es estar en casa. Por eso estoy a salvo. Y esto genera un bienestar diferente al que me provoca estar preso en casa.
El otro ejemplo es extraño las cosas que amo, pensamiento negativo, y lo transformamos en un pensamiento positivo que es estoy valorando más las cosas que amo, y además estoy descubriendo cosas nuevas, ¿sí? Así que serían como dos ejemplos de cómo transformar los pensamientos negativos en pensamientos positivos que nos generan un estado mental de mucho más bienestar que los anteriores, ¿sí? Siguiente, por favor. Creo que faltaba una. No te escucho, Gustavo. ¿La ves? A ver, la última, la de resiliencia, la tercera empezando de abajo. Aquí está. Esta, perfecto. ¿Por qué les traje esto de la resiliencia? La resiliencia es una palabra que seguramente la habrán escuchado mucho durante todos estos días. No sé si todos entendemos realmente cuál es la importancia de desarrollar la resiliencia y qué significa. Por eso les traje esta imagen de este árbol que está como que vino una tormenta, un viento grande y lo está como dando vuelta. Esto sería un poco como una metáfora de lo que es la resiliencia. Al árbol lo puede agarrar una tormenta, hasta un huracán, pero el árbol resiliente vuelve cuando pasa la tormenta a su posición, no está quebrado, no le falta ninguna rama, y no solo que vuelve a su situación anterior, sino que resulta como más reforzado por esto. Entonces, un poco esta es la idea de lo que es la resiliencia, ¿sí? Las personas resilientes son ante todo personas que mantienen la calma, ¿sí? En situaciones adversas el resiliente mantiene la calma. Es aquel que hace uso de sus propias fortalezas para hacerle frente a las adversidades de la vida. Así es como un elástico. Vieron que un elástico, yo lo tiro, pero el elástico no se rompe, ¿sí? Y no solo no se rompe, sino que va a salir más fortalecido luego de esta situación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona resiliente es una persona que no llora, que no le duelen las cosas, que no le pasa nada, que todo le resbala, no, para nada. ¿Sí? En una persona resiliente el dolor entra, sí, pero el dolor no lo rompe. Eso es lo que es una persona resiliente. Es saber que incluso en las peores situaciones la gente no solo suele superarlo para sobrevivir, sino también para prosperar y salir más fortalecido. ¿Sí? De eso se trata, ser resiliente. Entonces, en esta etapa delicada para cada familia, donde cada uno tiene sus propias circunstancias individuales y familiares, ante todo debe prevalecer la confianza, el respeto, la empatía y el amor para poder alcanzar una armonía favorable que nos permita a todos transitar esta cuarentena de la mejor manera posible. Sí, no cabe duda que en este estado de alarma y cuarentena es cuanto menos preocupante y desconcertante a la vez. Pero este acontecimiento va a marcar un antes y un después en nuestras vidas y en el devenir de la sociedad, ¿sí? Pero para nuestros hijos va a ser algo súper importante porque les va a dejar un valioso espíritu de lucha, superación y resiliencia, es decir, una fuerte capacidad para que ellos puedan superar las adversidades futuras, llámense coronavirus o llámense como queramos, ¿sí? Entonces me parece importante dejar como este mensaje positivo de que podamos desarrollar la resiliencia en casa y con nuestros hijos. Bueno, muchas gracias. Y no sé si hay algunas preguntas. Gracias a ti, Flavia. Por ahora no hay preguntas, pero tenemos 20 minutos para poder contestar preguntas, a lo mejor de situaciones en casa. Muchos de ustedes manejan diferentes edades y quizás eso es diferente llegar a las necesidades que pueda tener un preadolescente a un adolescente. El señor Gizar, muchas gracias por la conferencia, ayuda de mucho y aclara ideas que realmente no tomamos en cuenta. Okay, recuerden que está el icono de Question and Answers, Q y A, donde pueden hacer preguntas y también tienen el chat,
¿ok? Donde pueden hacer las preguntas. Asegúrense de que me escojan a todos los panelistas en las preguntas para yo poder írselas haciendo a Flavia. Walter Rocabado tiene una pregunta y le voy a dar la oportunidad de... Puede hablar, señor Rocabado. Muy buenas noches. Buenas noches. Flavia, quería que me aclare algo sobre no me quedó muy claro, la negligencia de la probabilidad. Es cuando estamos como muy expuestos a información, como es en este caso sobre el coronavirus, sobre las enfermedades, sobre la tasa de probabilidad de muerte. Cuando yo estoy todo el tiempo como frente a este tipo de información, puedo pensar que me voy a enfermar seguramente, tengo más probabilidades de pensar que eso me va a pasar a mí, ¿sí? Entonces, si voy a pensar que me voy a enfermar, voy a empezar a desarrollar situaciones de estrés, de ansiedad, de pensamientos negativos difíciles de revertir, ¿sí? Entonces, eso es la negligencia de la probabilidad. En realidad yo no tengo ninguna probabilidad de que me pase eso que estoy pensando que me va a pasar, ¿sí? Como yo les ponía el ejemplo, mi caso, yo tengo 46 años, llevo una vida sana, no tengo ninguna enfermedad de base, la verdad que tengo pocas probabilidades que si me enfermo, esta situación me lleve a una situación de muerte, ¿sí? Pero si yo estoy todo el día mirando la tele y estoy viendo que hay mucha gente de mi edad que se está enfermando y que le pasan determinadas cosas, seguramente voy a pensar que a mí me va a pasar esto y empiezo a desarrollar mecanismos de ansiedad y de depresión que van a ser difíciles de combatir solos. Perfecto, Sí, no sé si se entendió. Claro, muy amable. Tal No, vez por favor. si podría, una más que tengo y será la última seguramente. Era Sí, sí. el reencuadre cognitivo, que me Uh-huh. gustó. Es sobre el tema de adquirir nuevo conocimiento o seguir profundizando tal vez en nuestros conocimientos. No, el reencuadre cognitivo tiene que ver con modificar pensamientos, ¿sí? Modificar un pensamiento negativo que me lleva a estados negativos emocionales, transformarlo en otro, ¿sí? Que sea positivo y que me lleve a una situación de bienestar. Por ejemplo, yo les ponía de estoy preso en casa, ¿sí? Típico que seguramente lo habrán escuchado, no solo en adolescentes, sino que también en gente grande que dice estoy preso en mi casa. Bueno, este pensamiento negativo me lleva inexorablemente a sentir emociones de ansiedad, de depresión. Entonces, este pensamiento lo tenemos que transformar en otro que nos genere una situación de bienestar, que nos baje la ansiedad. Yo no estoy preso en casa, ¿sí? Estoy a salvo en casa, estoy con mi familia, estoy protegido, estoy haciendo cosas que me hacen bien. Entonces, eso es el reencuadre cognitivo. Es como cambiarse los lentes con los que estoy mirando la realidad, ¿sí? La realidad es la misma, pero depende del lente, del color que me ponga, es como yo la voy a ver. De eso se trata un poco el reencuadre cognitivo, así como en resumen. Muy claro, le agradezco. No, por favor. Gracias, Flavia. De nada. Gracias a usted, señor Rocabado. Tenemos algunas preguntas por acá, Claudia, Flavia. Tenemos una consulta. ¿Cómo hacemos los papás que no estamos en casa durante esta cuarentena? No sé si la persona se refiere a no estar o por ejemplo, un médico que se encuentra trabajando y que no está presente durante el día. A lo mejor podría aclarar esta persona, pero podríamos contestarlo independientemente. Sí, seguro, por ahí sí es una persona que tiene que salir de su casa para trabajar. Bueno, cuando llegamos a casa podemos hacer perfectamente muchas de las cosas que estuvimos hablando, las podemos hacer el fin de semana, como siempre hay espacios para esto. Obviamente también no quiere decir que porque yo tenga que salir no lo pueda hacer, porque también el que está en su casa está trabajando, está haciendo otras cosas, los chicos están tomando clases, digamos, no es que estoy todo el tiempo haciendo cosas con ellos, ¿no? Entonces sí aprovechar los espacios en los que estamos y en los que compartimos para hacer las cosas de las que estuvimos viendo, lo que más les sirva, ¿no? Los que se sientan más identificados. Sí, fíjate que esta persona se encuentra fuera de la ciudad y yo por ejemplo, fíjense, estamos llevando a cabo esta reunión a través de este medio y hace
unos meses atrás ni soñábamos en que esta situación está pasando. Entonces yo pienso que esa capacidad de acercarse, ya sea a través de podernos ver, tiene un impacto positivo en los chicos, en Obvio. estar presente, ¿no? Entonces, utilicemos estas tecnologías para esta persona que está fuera de la ciudad, ya sea FaceTime o este tipo de plataformas como Zoom. Sí, favorezcamos hasta también que los chicos se conecten con sus abuelos, con sus primos. No sé, seguramente alguno los ha atravesado un cumpleaños en casa y, digamos, tratemos como de favorecer, de estar cerca. Por eso te decía que el contacto no es físico, pero sí tiene que ser social. El aislamiento no es social, como escuchamos, como está mal utilizado el término, ¿sí? El aislamiento es físico, pero favorezcamos con todos los medios y las herramientas que tenemos a disposición estar cerca. Sí. Otra pregunta, tenemos en la parte de dar el tiempo y libertad de accionar al adolescente, ¿qué límites cree que son importantes poner dentro del uso de las redes sociales? Tiempo en pantalla, autorizaciones, etcétera. Bueno, como dije, hay que generar o permitir que los adolescentes tengan momentos de privacidad, tengan momentos donde puedan sentir que son independientes, que son autónomos, pero todo esto tiene que ser balanceado como cualquier otra cosa, ¿sí? No puedo permitir que el adolescente esté en su cuarto con todo su kit de supervivencia, como debe ser seguramente la computadora, el teléfono, un iPad, y me quedo ahí las 24 horas conectado y no tomo contacto con la familia, porque además esto es una situación que yo no sé por la cabeza de él qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando una persona está encerrada, no sale ni para comer, hay papás, que uno no pueda creer, le llevan su comida al cuarto para que el chico no salga, ¿sí? Esto pasa. Digamos, esto no debe pasar, debemos como encontrar un equilibrio, ¿sí? El equilibrio lo encuentra uno dentro de la familia, depende de los hábitos de la familia, pero sí tratar de buscar equilibrios entre lo que es el tiempo en pantalla, entre que hagamos ejercicio físico. Nosotros somos los líderes en la casa, ¿sí? Los papás, y nosotros somos los que nos tenemos que tomar el trabajo de gestionar diferentes actividades y diferentes cosas para que ellos no caigan en querer estar todo el tiempo conectados, ¿no? Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos, si de repente se ve en un niño que le da miedo, que no quiere quedarse solo y quiere estar siempre con alguien, ¿puede ser esto una consecuencia de estar solo en casa? Habría que ver la edad también, ¿no? Puede ser la edad, bueno, habría que ver un poquito más de qué se trata, ¿no? Pero si que los niños desarrollen miedo, desarrollen un poco de ansiedad en esta situación, es esperable por ahí, no es algo raro que pase, ¿sí? No es que le pasa a todos, pero a algunos sí les pasa. Entonces, bueno, sí como papás estar atentos a ver de qué se trata este miedo y ver qué podemos hacer. Los niños a veces no expresan como expresamos los adultos verbalizando nuestra emoción, lo expresan a través de actos o lo expresan a través de un dibujo. Por ahí sería bueno como indagar un poquito más de qué se trata, ¿sí? La señora Clara, que quiso decir que si esto podría ser consecuencia de quedarnos en casa todo el tiempo. O sea, quizás lo que la señora quiere decir es que están sobreprotegiendo a los hijos porque hay una presencia constante y en el momento que está solo entra el miedo, ¿no? Bueno, sí, puede ser estas situaciones, obviamente generan cosas que antes no le pasaban en muchos chicos y en muchas personas, pero bueno, sí estar atento a ver de qué se trata y eventualmente poder pedir ayuda si es necesario, ¿sí? Si uno lo considera necesario, también saber que hay momentos que uno debe pedir ayuda profesional. Tenemos otra pregunta. ¿Es normal que los adolescentes tengan actitudes rebeldes? ¿Cómo darme cuenta hasta dónde permitir esas actitudes? Las actitudes rebeldes, como te dije antes, pasaban. Antes de la cuarentena van a seguir pasando, probablemente con la convivencia uno genera como mucha más cuota de todo esto. Debemos dejar que se expresen de alguna manera, ¿sí? Obviamente uno sabe cómo poner el límite hasta dónde deja expresar esto y hasta dónde la rebeldía puede llegar a llegar, ¿no? Nosotros como papás debemos poner el límite, pero sí dejemos espacios para que esta rebeldía como canalice por algún lado, porque si no estamos como tapando una olla a presión y estamos obturando algo que puede llegar a ser peor.
pero obviamente nosotros nos tenemos que saber dar cuenta hasta dónde y de qué manera. Aquí tenemos, Flavia, otra pregunta. Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. Tengo una consulta. A mi hijo de 6 años, desde que empezó la cuarentena, le cuesta mucho iniciar las clases virtuales. Cada mañana hacemos que se siente frente a la computadora y participe, pero notamos que no le agrada y ya han pasado muchos días de clases virtuales y no se acostumbra todavía. ¿Cómo podría revertir esta situación para que él disfrute de las clases? Bueno, en principio seguir acompañándolo, no abandonar en este trabajo, si a él le cuesta, poder estar, acompañarlo, tratar de ver un poquito por qué le cuesta, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa con esto? Por ahí hasta poder charlarlo, me imagino, con la maestra, poder ver qué es lo que le está pasando a él con esto y seguir acompañándolo y sosteniéndolo, ¿sí? No bajar los brazos con esto. Sí, y también hay que ver que muchos estudiantes que quizás logran, claro, 6 años es muy pequeño, pero que quizás logran una independencia, que trabajan mejor independientemente que en equipos. Este tipo de ambientes educativos les conviene más. Y hay otros que es al contrario, que prefieren Seguro. el trabajo en grupo. ¿Okay? Y Seguimos también por la edad, me parece que 6 años debe haber entrado primer grado también, entonces, sí, bueno, es como una adaptación, además, doble. diferente a lo que había sido el preescolar y el kinder, ¿no? Entonces, bueno, también se debe sumar algo de esto, donde por ahí necesita un poco más de acompañamiento. Sí, aquí hay una pregunta bien interesante que quizás no es para ahora, pero es muy importante para cuando nosotros tengamos que enfrentar el retorno a clases. Gracias por la explicación, dice la señora. En el caso de los niños pequeños, ¿cómo explicarles que al retorno no podrán jugar como lo hacían antes? Por cuidado y no por miedo. Bueno, sí, este es un tema para que iremos viendo, ¿no? En el transcurrir de lo que se viene, porque nadie sabe cómo ni cuándo volveremos. Lo que sí se sabe es que no va a ser de la misma manera, ¿no? El momento que sea. O sea, la realidad es diferente y va a ser diferente. Si uno piensa que cuando volvamos, sea en un mes, sea la semana que viene, o sea cuando sea, yo voy a volver a la misma realidad que dejé antes de la cuarentena, estamos mal, ¿sí? También tenemos que ir preparándonos para esto. Bueno, veremos de qué manera y cuáles son los escenarios posibles, ¿sí? Así es. De todas maneras, a esa persona y a todos los padres, y sobre todo en la parte de educación primaria, el colegio va a tener que hacer un trabajo fuerte en este sentido para que los niños entiendan cuál va a ser el nuevo protocolo, porque es básicamente un nuevo protocolo de interacción, y hasta esto podría estar normado por el gobierno, pero no nos adelantemos, pero sí en el plan de reabrir el colegio, esto es un punto que va a estar muy presente. Sí. Hay otra pregunta, ¿cómo bajo el estrés de los adolescentes y niños entre estar en cuarentena, cumplir con las tareas de la escuela, pero también tienen la tarea dentro de casa de ayudar a lavar platos, barrer, tender sus camas, por ejemplo? Balanceando, como les dije, las actividades, tratando de que ellos puedan expresar qué es lo que les provoca todo esto. O sea, lo de las tareas de la casa no lo pongamos como algo negativo, sino al contrario, cuando yo a los chicos los hago participar de las tareas de la casa, les estoy diciendo que ellos son importantes también para la casa, ¿sí? Que ellos tienen una función que hacer, y lejos de lo que pensamos, o que por ahí al principio pueden rezongar un poquito, no, al final termina siendo una actividad que está buena para ellos, ¿sí? Y además les va a generar habilidades que le van a servir para después de esta situación, ¿sí? Así que no lo veamos como algo negativo. Tratemos de balancear y de encontrar un equilibrio entre todas estas actividades, como les decía, entre espacios de recreación, entre espacios de obligación. Hagamos cosas juntos con ellos, hagamos cosas para divertirnos, hagamos actividad física en casa, ¿sí? Esto ayuda a bajar mucho la ansiedad, entonces los invito a todos que podamos hacerlo, la podemos hacer con los chicos, entonces nos divertimos, nos ponemos a hacer abdominales, y hay uno que se mata de risa y no llega ni a 10, el otro a 20, ¿sí?
generemos nosotros, salgamos de nuestra zona de confort y pongámonos a pensar y a desarrollar la creatividad de cómo podemos ayudar a nuestros hijos a bajar el estrés y la ansiedad que produce la cuarentena. Sí. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo puedo detectar algún miedo o sentimiento de miedo si aparentemente está muy bien el estudiante, asumo, e incluso cuando se le habla y pregunta cómo se siente, dice que está muy bien? Bueno, miren, para eso, como yo les decía, son muy buenos y vienen muy bien los cuentos, ¿sí? Hay cuentos para trabajar. Si yo estoy preocupado, por ahí me pregunto si mi hijo puede estar sintiendo miedo, preocupación por algo, trabajar con cuentos que desarrollan las emociones es buenísimo. Yo la otra vez estaba trabajando hace unos días con un grupo de nenes de 9 años y estábamos leyendo un cuento para trabajar la preocupación, ¿sí? La emoción de la preocupación ante esto del coronavirus. Entonces, los nenes después hicieron una actividad donde tenían que hacer un dibujo sobre cuál era su preocupación, y uno de los nenes que planteó que él estaba súper preocupado por sus papás, porque cada vez que venía el delivery para traer la comida, o que traía alguna compra, los papás empezaban a ponerse súper ansiosos, que no toquen nada, a fumigar todo, ponerse como locos, y a él eso lo asustaba, le generaba miedo y tenía preocupación por sus papás, ¿sí? Por el estrés que tenían sus papás. Esto yo después lo hablaba con la mamá y los papás nunca se habían siquiera dado cuenta que el nene estaba preocupado por esto, ¿sí? Ni que esto le generaba estrés, para nada, ¿sí? Entonces, a veces con los cuentos, con los dibujos, con los juegos, los chicos pueden expresar mucho más lo que los preocupa, ¿sí? No esperemos tanto que me lo digan con palabras como lo harían un adulto, ¿sí? Entonces viene súper bien poder trabajar con juegos, con dibujos, con cuentos, para poder indagar un poquito más qué los afecta. Bien. Gracias, Flavia. Tenemos, la señora Zaida dice, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Buenas noches, gracias por la charla. En mi caso, los niños mayores tienen mayor independencia para sus clases virtuales, pero ¿cómo les puedo estimular, incentivar a hacer las tareas que dejan para después de clases? Y en el caso de los más pequeños, ellos no ponen atención a la clase virtual, la pasan solo por pasar. ¿Cómo puedo ayudarle a tener más atención en sus clases y, más importante, en el contenido de la clase? Bueno, por ahí sentarnos y hablar un poquito más sobre la importancia de lo que son las clases, y no sé, si no quieren hacer la tarea, por ahí puedo decirles que hasta que no hagan la tarea no hacemos otra cosa, ¿sí? Si ellos quieren, después de la clase se ponen a jugar, bueno, no, mira, hasta que no terminemos la tarea no vamos a jugar a nada, ¿sí? Esto depende también de la cintura que tenga cada uno en su casa y cómo haya venido manejando estos temas. Ahora se hacen más fáciles o se hacen más difíciles, ¿sí? Pero somos los papás los que lideramos, no es el chico el que toma la decisión de tomar la clase, no tomarla, de hacer la tarea o no hacer la tarea. Tenemos que armar esta rutina, este tablero, como yo les decía, de situaciones para hacer en casa, y las respetamos todos, los papás, los chicos, nosotros también formamos parte de ese tablero de actividades, ¿sí? Donde hay horarios para hacer tarea y los respetamos, ¿sí? Todo con tranquilidad, sin entrar en conflictos, pero sí con la firmeza de que las cosas las tenemos que cumplir. Algunas, yo creo que ya nos das tiempo para unas últimas preguntas. Mi hija tiene 9 años y está cerca de su cumpleaños. ¿Cómo podemos alistar a mi hija para que vea que en su cumpleaños no podrán venir sus primos y sus amigos? Bueno, yo te voy a contar le cuento a la señora una situación personal de mi hijo más chiquito, de Luciano. El 30 de marzo fue el cumpleaños, ¿sí? En pleno coronavirus también. Entonces, ¿qué le hicimos? Él es siempre quiere festejar y tenía planificado invitar amigos a hacer un partido de fútbol. Entonces, ¿qué hicimos? Le hicimos un cumpleaños por Zoom. Le invitamos a sus más amigos y entonces a determinada hora le hicimos la torta con los globos, le cantamos el feliz cumpleaños, todos los saludaron, contentísimos. Entonces después hicimos un campeonato de Fortnite online. Entonces cada uno desde su casa jugaba y jugaban los 6 juntos. Después terminó el campeonato de Fortnite, hicimos campeonato de TikTok. Cada uno subió un TikTok. Entonces después concursábamos a ver quién era el mejor TikTok. Después nos volvimos a reunir, nos saludamos. Felices, Luciano feliz. Me dice, mamá, no quería que termine mi cumpleaños. Y a la noche hicimos otro Zoom con la familia, una cena virtual, cumpleaños, todos saludando.
cada uno le había hecho como una mini torta en su casa, entonces soplaba las velitas. Tenemos que desarrollar la creatividad de que, bueno, no puede tener un cumpleaños como estamos acostumbrados, pero hay miles de opciones de hacer otras cosas, ¿sí? Puede tener un cumpleaños buenísimo de esta manera también. Pero bueno, depende de nosotros, ¿sí? Qué es lo que pensamos y qué es lo que se nos ocurre para que nuestro hijo lo pase lo mejor posible. No nos centremos en lo que no tenemos, ¿sí? No quedemos en la queja, en lo que no puedo festejar en la casa de las Barbies como tenía pensado, entonces no hay cumpleaños. No, puede haber otros cumpleaños súper divertidos y buenísimos también, depende de nosotros. Sí. Y una última pregunta, Flavia. ¿Podrías darnos algunos títulos de cuentos para el manejo de las emociones? Miren, si ustedes ponen en Google cuentos sobre emociones, cuentos para pensar, les van a salir un montón de links con sitios gratuitos donde ustedes se pueden bajar estos cuentos, ¿sí? Porque hay un montón, cuentos sobre emociones, cuentos para pensar, y ahí ya les van a salir. Y también en YouTube, si quieren escuchar el cuento, también hay muchas opciones de cuentos infantiles que pueden, si no quieren YouTube. leer, pueden, en YouTube, sí, y pueden escuchar estos cuentos. Bueno, Flavia, con esto damos por terminado, hemos contestado las preguntas. Hemos tenido aproximadamente 40 participantes. A ver, gracias por promover la conferencia y a Flavia por el contenido y la presentación, muy interesante. Gracias a todos. Vamos a seguir utilizando esta plataforma. También esta ha sido la primera que hemos abierto para padres, una charla para padres, pero bueno, ya sus hijos, como ustedes se han podido dar cuenta, están muy acostumbrados ya a este sistema y nosotros también. Así que les agradecemos la presencia a todos y esperamos que la próxima vez, si no puede ser en vivo y directo en nuestro colegio, sea por acá. ¿Ok? Gracias a todos. Gracias, Flavia, por acompañarnos y por siempre muchas gracias a ustedes. Amiga del colegio y yo sé que lo haces con un cariño especial porque es el colegio de tus hijos. Así que muchas gracias. Seguramente, así que feliz de poder darles una mano. También a través de nuestras redes sociales, ISB Bolivia, en Instagram y en Facebook, todo este tipo de charlas se están promocionando, también están recibiendo sus correspondencias. Yo trato de mandarles una semanal al final de cada semana y bueno, esperen la de esta semana porque estaremos atentos a los anuncios que haga el gobierno. Gracias a todos y saludos a los muchachos, que estén sanos y bien en sus casas. Chao, Flavia. Gracias, un beso para todos. Buenas noches, saludos, chao. hasta luego. Buenas noches. Chao. ¿Qué?